Detalles de la investigación de la Contraloría, quién financió y cómo se pagó el pago de la comitiva guatemalteca que viajó hacia Israel para la inauguración de la embajada. La Sala de Apelaciones ordena anular la resolución con la cual el ruso Igor Vitkov fue enviado a un nuevo juicio. Diputados señalan que el ministro de Ambiente mintió bajo juramento en la interpelación realizada por el gasto en el uso del helicóptero. Exfiscal general Telma Aldana señala que podría participar en la política si encuentra una plataforma que sea incluyente. Hablamos de Iván Velázquez, el jefe de la CICIG, que llegó a Washington y Nueva York para sostener reuniones con miembros de la ONU. En otras noticias importantes hay varios temas que comentar. Donald Trump sugirió que su esperada reunión con el dirigente norcoreano Kim Jong-un puede posponerse. Enfermeros, profesores y funcionarios municipales realizan manifestación en Francia por reformas del presidente Macron. Hablamos del deporte nacional. Xelajú y Guastatoya se medirán hoy en el juego de ida de la gran final del torneo Apertura 2018. Portero argentino Sergio Romero quedó fuera del Mundial por lesión en la rodilla derecha. El eterno incasable, el soltero codiciado del cine, Hugh Grant, al altar a los 57 años de edad. Y hoy hablamos de Telma Aldana, que podría estar interesada en participar en la política. Lanzamos una pregunta para que usted participe. Un grupo de científicos de Italia ha confirmado que los chimpancés asisten médicamente en el parto de sus crías. Le explicamos. 6 de la mañana, 53 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Pregunta que ponemos en pantalla y la hacíamos muy tempranito y está vinculada a la fiscal general. Y esto dice la pregunta. ¿Cree que la exfiscal Telma Aldana debería participar en la política nacional? Tenemos dos respuestas, sí o no. Sí, tiene un 58% y no un 42%. Pregunta que lanzamos a través de nuestra cuenta de Twitter con el hashtag BLN Aldana Política para que usted participe. Los bomberos municipales informaron sobre dos sucesos ocurridos esta madrugada. El primero de ellos se trata de un hombre asesinado en la colonia La Reformita. Los cuerpos de socorro le brindaron soporte vital avanzado a Francisco Estuardo Archila Paz, de apenas 24 años de edad. Lamentablemente perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego en la 9ª Avenida y 9ª Calle de la colonia La Reformita, zona 12, como les decía. Mientras luchar por sus pertenencias le costó la vida a otro hombre. Luego de robarle la motocicleta le dispararon a Kevin Manuel Rodríguez Zuruy, de 19 años, también en la 27 calle final, frente al Parque Ecológico. Lamentablemente, al arribo del personal, el joven ya se encontraba sin signos vitales, había muerto por las heridas ocasionadas con arma de fuego. La víctima fue identificada por un curioso que pasó por el lugar. Dos hechos de sangre ocurridos en este día. Reportamos en este momento cuando son las 6:54 y tenemos más aquí en Viva la Noticia. Información del país. Diputados del Congreso de la República dan el dictamen favorable a la reforma del delito de financiamiento electoral ilícito. Entre otros temas, los congresistas proponen penas leves a quienes otorgan y reciban aportes y no lo reporten ante el Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, esto ha generado algunas reacciones y repercusiones al abordar el tema. El dictamen favorable de la reforma al artículo 407N del Código Penal, que se refiere al financiamiento electoral ilícito, obtuvo el aval de la mayoría de la comisión para trasladar la propuesta al Pleno. El documento propone penas de 2 a 5 años de prisión contra quien consienta, reciba o realice aportaciones dinerarias o en especie a partidos políticos y que no lo registren. No todos los diputados se quedaron conformes con esta redacción por considerar que se beneficia a acusados, condenados e investigados de este delito. Siempre existió la discusión de si las penas debían de ser mayores o menores a 5 años, porque esto implicaba la conmutabilidad o inconmutabilidad de las penas. De acuerdo con nuestro marco legal vigente,
Si las penas no exceden los 5 años, son conmutables. Si las penas son mayores a los 5 años, son inconmutables. Nosotros planteábamos que las penas fueran entre 3 y 8 años para que el juez decidiera si podían ser conmutables o inconmutables. Otros creen que la propuesta es fuerte porque también se incluye una inhabilitación para optar a cargos públicos o ser contratista del Estado por hasta 5 años, además de multas. Teníamos que hacer un buen análisis y no hacerlo a la carrera. Tuvimos una evaluación que duró más o menos una semana y media con un equipo legal que reitera y confirma de que hoy el espíritu de dicho ilícito, que es el financiamiento ilícito, valga la redundancia, se logra, evitando así el financiamiento anónimo y teniendo ya penas claras para los que lo cometan tanto anónimo como para que lo reciban también. El dictamen deberá conocerse en el Pleno y aprobarse en 3 lecturas, porque los diputados no tienen los acuerdos para aprobarlo de urgencia nacional. Además, no se descarta que dentro del hemiciclo se presenten enmiendas para modificar la redacción. 56 minutos, autoridades de la Contraloría General de Cuentas han indicado que desarrollan una investigación por el viaje que realizó la comitiva guatemalteca recientemente hacia Israel. De momento no se han encontrado vínculos entre el gobierno con la empresa que patrocinó el avión que les trasladó hacia ese país. La canciller Sandra Hover nuevamente evidenció que el gobierno quiere mantener oculta la información sobre el viaje que realizó la comitiva de 40 personas que viajó a Israel la semana pasada para la inauguración de la nueva embajada de Guatemala a Jerusalén. La ley de probidad señala las prohibiciones de los funcionarios. El artículo 18, inciso C, dice solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de monumentos adicionales a los que normalmente perciben por el desempeño de sus labores. El Contralor General de Cuentas inició una investigación. Lo primero que ha desarrollado es una investigación para ver si la empresa que está relacionada con este servicio o las personas que se han mencionado tienen alguna negociación con el Estado. La investigación inició tras hacerse público que Sheldon Adelson patrocinó el avión para la comitiva guatemalteca que viajó a Israel. Se buscó vínculos con las empresas de Adelson, si ha hecho un contrato con el Estado, si aparecen en los portales, si aparece como empresas registradas como operadoras calificadas. En consecuencia, creo que nosotros tenemos limitaciones en el sentido de nosotros no podemos hacer investigaciones más allá que lo que existe en los sistemas o la movilización de recursos públicos. La Contraloría sigue de oficio la investigación sobre los viáticos de los funcionarios. ¿Quiénes conformaron la comitiva oficial? ¿Quién pagó el viaje, el transporte, la alimentación, el hospedaje, los gastos internos de transporte de esa delegación oficial? La Sala Tercera de Apelaciones ordenó a la jueza Erika Ifán que se anule la resolución con la cual el ruso Igor Bitkov fue enviado de nuevo a juicio. Los magistrados señalaron que se tienen 24 horas para resolver la situación jurídica de la familia Bitkov. Que siempre nos apoyaba. Gracias a esta justicia, la justicia en Guatemala ahora ya vemos, sí está. Sí hay justicia, hay justicia. Por unanimidad, la Sala Tercera de Apelaciones consideró que la jueza Erika Ifán no le dio fiel cumplimiento a la sentencia que se le ordenó el 19 de octubre de 2017 a favor de los Bitkov. Por unanimidad resuelve: 1. Declarar procedente la debida ejecución de la sentencia de amparo dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 19 de octubre del año 2017, solicitada por Igor Bitkov. El nuevo proceso penal que inició el pasado 8 de mayo la jueza Erika Ifán quedó anulado. El abogado defensor de Igor Bitkov dijo que la sala fue clara en decir que los rusos nunca debieron ser objeto de un proceso penal. La sala le fijó a la jueza un plazo de 24 horas para dar cumplimiento al fallo constitucional y debe resolver la situación de la familia Bitkov y le fijó una sanción de 1,000 quetzales. Los magistrados señalaron que no son ellos quienes deben determinar si se debe cerrar el caso. Y nos vamos a las calles inmediatamente. Julio León tiene la información. Julio, buen día. Adelante. Taxi Amarillo Express presenta el reporte del tráfico.
Buen día, compañeros, buen día a toda la audiencia, viva la noticia. Nos encontramos en las instalaciones del CONAP, esto sería específicamente en el sector de la zona 1 del edificio IPM, justamente aquí. Pues bueno, nos dimos cita porque es necesario hablar sobre una especie que corre peligro en nuestro país y específicamente hoy. La fecha 23 de mayo, a nivel mundial se celebra el Día Internacional de la Tortuga. Así es, una especie sumamente importante de la vida salvaje. Sin embargo, en Guatemala aún hay trabajo que, es necesario hacer para poder proteger esta especie. Y me encuentro con Andrea Armas, quien es, la encargada, ¿no?, de esta rama dentro del CONAP. Andrea, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Cuéntame, Andrea, un poco acerca de esta situación, o más bien de este Día Internacional de la Tortuga. Hablábamos que a nivel internacional se celebra, sin embargo aquí en Guatemala no es como que haya un día específico para poderle dar auge a este tema. No, la verdad es que no hay un día específico, pero sí tenemos una temporada que es de junio a octubre, en donde se trata más el tema, por el hecho de que es cuando las tortugas vienen a anidar a las costas de Guatemala. Andrea, ¿por qué trabajar en la preservación de una especie como la tortuga marina? ¿Cuál es el riesgo que está corriendo? ¿Cuál es la importancia que podría tener esta especie dentro de nuestra fauna en Guatemala? Mire, existen 8 especies de tortugas marinas, de las cuales 6 están en las costas de Guatemala, las cuales son la parlama, baule, carey, cabezona, verde o negra del Pacífico. Entonces, al perderse el hábitat de estas, al haber contaminación y todo, estamos depreciando la especie. Sí, y además... ¿Cuáles serían, por ejemplo, las acciones que están haciendo por parte del CONAP para preservar esta especie? Existe un normativo de tortugas marinas y también hay tortugarios en los cuales las personas que recolectan los huevos tienen que entregar el 100% del huevo recolectado, excepto de la tortuga parlama, en donde ellos contribuyen entregando el 20%, el 80%, perdón, y se quedan con el 20% del huevo de tortuga parlama, porque también es un beneficio económico para las poblaciones de escasos recursos, ¿verdad? Claro, también funciona como una forma de actividad, de microemprendimiento, el trabajar con los huevos de parlama. Ahora, el 20% de los huevos de la parlama, por ejemplo, se quedan ya como parte de CONAPO, de la entidad que los está protegiendo, para poderles dar vida y continuidad, ¿no? Con el 80%. Ajá. Okay. Y el 20% ya las personas lo comercializan, pero es exclusivamente el huevo de parlama. Las otras especies sí tienen que dejar el total de huevo. Andrea, cuénteme un poco, ¿cuáles son las costas alrededor de las cuales se encuentra concentrada la mayor cantidad de tortugas en nuestro país? Pues, mire, están en San Marcos, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla y Santa Rosa, más que todo. En un día como hoy, Andrea, ¿qué es lo que podríamos tomar en cuenta? Pensemos que, quien está viendo en casa ahora, por ahí, puede estar cerca de alguna de las costas que hemos mencionado, o bien puede estar en la ciudad capital, pero de alguna manera también tener injerencia o tener contacto con las costas de nuestro país. ¿Qué es lo que el ciudadano individual tendría que tomar en cuenta si hablamos de esta especie en extinción y en especial en un día como hoy, ¿no?, que a nivel internacional se celebra su preservación? Mire, yo siento que lo más importante es el tratar de no contaminar las aguas y utilizar menos plástico, pues a veces también ellas se quedan atrapadas en plástico, se les insertan pajillas en el cuerpo y sufren mucho y mueren, ¿verdad? Y tanto es así que esta especie se encuentra en CITES, que es la Convención Internacional de Protección de Fauna y Flora Silvestre a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, todas se encuentran en apéndice de CITES 1, que ya están en grave peligro, ¿verdad? Claro, esa sería como la catalogación dentro de la que se encuentran, o la manera en la que están catalogadas las tortugas, y la tortuga marina entonces está dentro de las especies con mayor riesgo de extinguirse.
Exacto. Hablamos, por ejemplo, usted mencionaba algo tan sencillo como las pajillas, ¿no? El uso de las pajillas, que para nosotros ha sido algo por años tan común, pero últimamente empezábamos a escuchar la gran contaminación y el gran riesgo que daban el uso de una simple pajilla. ¿Qué es lo que usted considera con respecto al uso de las pajillas? Y bueno, ya hablando específicamente del daño para con esta especie. Mire, la verdad es de que yo siento que el uso de las pajillas a veces es necesario, no digo yo que no sea necesario, pero muchas veces nosotros los utilizamos solo por ganas de usarlas, ¿verdad? Y no saben el daño tan grande que le están haciendo a la población, no solo de las tortugas marinas, es cierto, pero todos los animales marinos, todos los animales aéreos, terrestres, o sea, todo tipo de animales sufren por el uso de plástico innecesario. Claro, es decir, pensar 2 veces antes de utilizarlo tiene que ser un caso sumamente necesario, o existen otras alternativas también, pero bueno, el simple uso de una pajilla, piénselo usted, porque estamos hablando de una especie en extinción como la tortuga marina. Nuestro país, pues bueno, cuenta con esa posibilidad, ¿no?, de tener esta especie. Pensemos que muchos otros países no las tienen, si no estoy mal, y que en realidad es inclusive un atractivo turístico, es además, bueno, una manera de preservar el funcionamiento correcto de nuestro ecosistema, es decir, se pierde esta especie y estoy seguro que deriva en otro tipo de consecuencias también, ¿no? Sí, y mire, no solamente es en el tema ambiental, sino que también en el tema de años atrás, ¿verdad? Porque tanto es así que en el Popol Vuh mencionan a la tortuga marina en una parte frase de nuestra cultura, ¿no? Exacto, porque hay una frase que dice: el sol y la luna huyeron en la caparazón de una tortuga para irse de la destrucción, ¿verdad? Entonces es como... Y eso es algo que está, bueno, en un libro que cuenta nuestra raíz, como el Popol Vuh. Ajá, que tiene muchísimos años, ¿verdad? Bueno, pensemos entonces en la contaminación. Ayer era el Día del Árbol, hablábamos de cómo preservar entonces y de cómo fomentar la reforestación. Hoy hablamos de la contaminación y de una especie tan importante como la tortuga marina. Imagínese usted, hoy para nosotros es una especie a la que podemos ver día a día, podemos ir a alguna costa de nuestro país y encontrarla. Mañana nuestros hijos, las siguientes generaciones que estén, pues puede que ya no tengan esa posibilidad, y todo depende del trabajo que nosotros hagamos también. Hoy 23 de mayo a nivel mundial, Día Internacional de la Tortuga. Me encuentro aquí en CONAP entonces para hablar un poco al respecto, pero vamos de nuevo a lo mismo. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros para con nuestro medio ambiente y por su... Gracias, Julio, y gracias a Taxi Amarillo Express. Hacíamos este enlace. Taxi Amarillo Express presentó el reporte del tráfico. Más noticias a esta hora, 7:08. Adelante con la información, Alberto. Gracias, Ricardo. Muy buenos días para todas aquellas personas que tienen previsto circular por zona 4, circular a esta hora de la mañana. Pues este es el panorama. Así se puede observar esta radiografía del tráfico vehicular en la zona 4, donde les podemos informar que, según el reporte que nos ha brindado pues Amílcar Montejo, representante de la comuna capitalina, es congestionamiento normal de todos los días por este sector, pero sí se reporta una pequeña colisión a inmediaciones de la Torre del Reformador, donde un motorista pues ha colisionado con un vehículo particular, y esto ha generado pues un poco de atraso para todas aquellas personas, de todos los pilotos que circulan a esta hora de la mañana, porque tanto el motorista como el piloto del vehículo particular pues han comenzado a dialogar para poder llegar a una pronta solución y así evitar pues algún tipo de trámite tanto con las autoridades municipales, autoridades de PNC, y que el congestionamiento vehicular pues no se vea perjudicado por esta pequeña colisión. Muchos guatemaltecos a esta hora de la mañana con mochila en mano pues se trasladan a sus centros de trabajo utilizando el Transmetro, que está funcionando normalmente esta mañana. No hay ningún tipo de complicación o algún tipo de bloqueo que pueda estar afectando la circulación del Transmetro en la ciudad capital. También les puedo comentar que a inmediaciones del Parque Central pues se está reportando una segunda colisión. Las autoridades municipales han indicado que
ya se ha dialogado con los dos pilotos para que lleguen a una pronta solución y también no estar afectando el congestionamiento vehicular en el centro histórico. 11 de la mañana se tiene previsto una manifestación pacífica por parte de algunos representantes del sindicato del Ministerio de Salud, quienes estarán realizando algún tipo de bloqueo en los alrededores del Congreso, y esto podría estar afectando la circulación para todas aquellas personas que tienen previsto movilizarse en horas de la mañana al centro histórico. Esta es parte de la información que usted tiene que tomar muy en cuenta. También el sector de la calzada Aguilar Batres está reportando también una pequeña colisión, y también un camión tiene desperfectos mecánicos, y esto está generando que muchos guatemaltecos que circulan a esta hora de la mañana por este sector en la zona 12 pues se vean afectados por la movilidad. Y se tiene previsto que se estará utilizando una grúa en cualquier momento para poder retirar este camión que tiene desperfectos mecánicos, aparentemente de frenos. Esta es parte de la información que nosotros le estamos dando a conocer a usted, amigo televidente. Tome mucha precaución para todas aquellas personas que tienen previsto circular a las 11 del mediodía por el sector del centro histórico. Se anuncia una manifestación pacífica. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, soy Alberto Cardona desde el sector de la zona 4 de Ciudad Capital. Yo regreso con ustedes, Ricardo, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto, por la información, lo que está ocurriendo en las calles a esta hora. Y continuando con las noticias, lo habíamos comentado, el ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, fue citado e interpelado por diputados en el Congreso de la República por el tema del gasto en el uso de un helicóptero para asistir a votar. Según diputados, se cotejaron las respuestas del funcionario con pruebas que se tienen y aseguran que mintió, pese a estar bajo juramento. El ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, fue citado e interpelado y al estar bajo juramento mintió en sus respuestas. El funcionario aseguró que usó un helicóptero para sobrevolar la Sierra de las Minas, pero la declaración jurada del piloto lo contradijo al asegurar que únicamente lo trasladó de Teculután hacia Santiago Zacatepeques. Por esto, diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores lo denunciarán penalmente. Tenemos una declaración jurada por parte del piloto que trabajó el 15 de abril. Durante la consulta popular, y en esa dice de que en ningún momento se sobrevoló por Sierra Las Minas. Entonces el ministro evidentemente pues mintió. Es un delito de perjurio, ¿verdad? De todo, nosotros le vamos a evidenciar eso en la próxima vez que haya sesión para interpelarlo. Hay videos, hay audios, ustedes estuvieron presentes en varios de ellos, y si hacemos bien el cruce de los videos con el audio y todo, pues se nota que el señor miente en cada una de las sesiones. Los congresistas creen que el ministro debe renunciar del cargo por mentir, por despilfarrar los recursos públicos y por no estar capacitado para el cargo. Le estamos diciendo de que por favor renuncie, o que por favor el señor presidente pues lo remueva del cargo. Si en dado caso no pasa, nosotros vamos a seguir con la interpelación. En ningún momento queremos atrasar la agenda legislativa, al contrario, queremos avanzar, y vamos así pedir, la diputada Carrillo ya dijo que ya va a pedir el voto de desconfianza. Se intentó obtener la postura del ministro, pero no respondió a las llamadas. 7 de la mañana con 14 minutos, la exfiscal general Telma Aldana podría participar en la política si encuentra una plataforma que sea incluyente. Así lo dio a conocer a través de una entrevista realizada a una semana de haber dejado el cargo. Prensa Libre publicó una declaración de la exfiscal general Telma Aldana dadas a una agencia internacional de noticias sobre sus intenciones de incursionar en la política al margen de una organización partidista que, según Aldana, ha sido el vehículo para el sistema corrupto. Aldana dijo que pese a no tener el dinero, la formación política y ni un partido político, le gustaría participar si encuentra un movimiento que aglutine a diversos sectores sociales, entre estos mujeres, pueblos indígenas, sin importar la ideología. La vieja política debe desaparecer, declaró la exfiscal al criticar el sistema partidario que evidenció en múltiples investigaciones lideradas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que investigó a 3 expresidentes y al actual mandatario Jimmy Morales. Aldana, quien no descartó un nuevo antejuicio contra el presidente Morales, antes de irse cedió esa tarea a su sucesora María Consuelo Porras. La exjefa del MP fue señalada de politizar los casos por sus detractores y por algunos afectados en las investigaciones por corrupción. Aunque esta no ha sido la primera vez que ha manifestado su interés de participar en política, lo hace una semana después de haber dirigido 4 años el Ministerio Público.
Bueno, esto ha generado reacciones, repercusiones y le pregunto esta mañana a Renzo Rosal, analista político. Renzo, bienvenido a Viva la Noticia. ¿Qué pensás al respecto de la posible participación de Tel Maldana en la política? Y estamos hablando obviamente de las próximas elecciones. Buen día, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Diría en principio que es muy válido que una persona que ha tenido una importante función pública y una dote de liderazgo fundamental en los últimos años pueda acceder, pueda pensarse en participar en la política partidaria. Sin embargo, ese salto requiere, dado los pocos meses que quedan por delante para el proceso electoral 2019, requieren primero llenar el requisito de alguna forma de que se encuentre un partido político que responda a esta amplitud, a esta necesidad de inclusión que plantea la licenciada Aldana, y está claro que los partidos políticos, con contadas excepciones de los que tenemos actualmente, no responden a la vieja política, cabalmente a la negación del sistema que ella misma está planteando. Así que la primera pregunta que hay que hacerse, o el primer desafío que le corresponderá, es ver las posibilidades de optar a partir de los partidos políticos que están inscritos, porque pensar en crear un nuevo movimiento político no estaríamos hablando de las elecciones 2019, sino en el 2024. El segundo desafío fundamental está en términos de que ella viene del sector justicia, ha sido magistrada de carrera, por supuesto, y después fiscal general, pero no tiene necesariamente ni la formación ni la experiencia política partidaria previa, y eso es un asunto que no se puede resolver de la noche a la mañana. Y lo tercero, indiscutiblemente, es que tiene que haber un programa, una propuesta política, una propuesta electoral, pero también una propuesta política que habrá que definirla y delinearla con mucha prontitud. Entonces creo que son como al menos 3 desafíos de inicio a los que se enfrenta la posibilidad, además de tomar en cuenta que es muy probable que la licenciada Tel Maldana sea sujeta también de varias acciones de orden legal en su contra que buscarían obstaculizar su participación política partidaria. Así que creo que hay una serie de desafíos, pero que en ningún caso niegan la posibilidad ni niegan la legitimidad que ella tiene para poder participar en una contienda electoral, ya sea la próxima o la que podamos tener dentro de 4 años. Es muy válido hacerlo, creo yo, que tomando en cuenta las características del evento electoral 2019, su participación, indistintamente de si tenga o no posibilidades reales, creo que le puede dar al proceso electoral 2019, por ejemplo, una nota agradable, una nota de encontrarnos con una candidatura disruptiva o con la participación política de alguien que podría darle un componente muy distinto al que hoy tenemos, en donde estaría caracterizado por participación de los partidos de los mismos, candidaturas de los mismos, una campaña casi que muy aburrida, bastante gris, en buena medida, que ella podría darle una nota distintiva a ese proceso si finalmente se anima. Gracias, Renzo, analista político, entonces, hablando de la posible participación de Tel Maldana en la vida política del país de cara a las elecciones del próximo año. Pero hay vuelta de página, más noticias. Correcto, Ricardo, gracias, porque el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, ha salido del país para tener diversas reuniones en Washington y también en Nueva York. En horas de la tarde del martes sostuvo una reunión con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien reiteró su apoyo a la Comisión Internacional. El proceso penal contra los Vidkov, la familia rusa que se vio involucrada en el caso migración por documentación falsa, se ha querido convertir en el talón de Aquiles para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El comisionado Iván Velázquez salió del país y estará fuera toda la semana para sostener reuniones privadas en Washington y Nueva York. Hasta el momento, el vocero Matías Ponce indicó que no se brindarían detalles sobre su agenda. Además, sobre si correspondía el viaje para aclaración del caso migración en el que está involucrada la familia Vidkov, se respondió que las visitas eran periódicas y que las reuniones eran con diversos sectores como gobierno, Congreso y sociedad civil, pero que el viaje se debía a una visita rutinaria. Sin embargo, miembros de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, informó al periódico que la visita era para aclarar los malos entendidos del proceso de la familia rusa. Las campañas de desinformación sobre la familia Vidkov han llegado a niveles más altos, como en el caso del senador Marco Rubio, que emitió un comunicado en el que señalaba una propuesta para buscar congelar $6 millones destinados a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Por su parte, la congresista Norma Torres indicó que se ha pagado incluso hasta $80,000 por socavar a la CICIG. Momento de la pausa.